Yo me considero una persona muy apasionada, responsable. Me gusta ayudar mucho a la gente que está pasando por el mismo proceso que yo he pasado. Que su gran desafío comenzó el día que su hijo fue diagnosticado con autismo. Es un pequeño de 6 años con diagnóstico de autismo. El momento más doloroso que viví fue el tener ese diagnóstico. Sin embargo, con amor y dedicación, se ha convertido en un ejemplo de superación. A mí me hace sentirme orgullosa de Santi. Creo que todo el ver sus avances, el ver que no podía caminar, no podía brincar, no podía gatear, y ahorita lo hace, aunque dicen son pasos de tortuga, yo los veo como pasos de gigante. Puebla, patrimonio cultural de la humanidad, distinguida por su historia, su cultura y sus artes. Pero más allá de los monumentos y tradiciones, Puebla se construye día a día por las personas extraordinarias que con sus acciones transforman su entorno. De Puebla me gusta su comida, sus costumbres, tradiciones. En sí la ciudad es muy bonita. Erika Villalba es una mujer poblana. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Me llamo Erika Villalba Lara, tengo 41 años, soy ama de casa y soy cuidadora primaria de mi hijo que tiene autismo. Yo vivo en la colonia Guadalupe Hidalgo. Mi papá se llama Miguel Villalba Carpinteiro y mi mamá Marta Lara Lobato. Somos 2 hermanas, yo soy la mayor. Mi hermana se llamaba Elizabeth Villalba Lara, tiene 5 meses que falleció. Mi vida de niña fue muy grata. Mis papás fueron muy amorosos con nosotras, nos dieron todo lo que estuvo a sus posibilidades, en tiempo, en amor, no tanto en lo económico. Eso creo que siempre pasa a segundo grado. Mi hermana era autista, o sea, yo la veía como una niña normal. Ella en su rollo, pero siempre estábamos juntas. Como niña sí sentí discriminación por parte de mis compañeros, porque siempre decían que estaba loca, mi hermana. Porque luego ellos lo que tienen es que para regularse gritan o tienen movimientos y ella es lo que hacía. Mi mayor influencia fue una maestra que tuve en el kinder, se llama Lupita. No sé, fue como lo que quería ser de grande. O sea, yo quería ser maestra de preescolar. Quería ser como mi maestra porque me gustaba cómo nos trataba. Era esa maestra que yo creo todos los niños quisieran tener. Y paso a la primaria y las maestras que me tocaron, algunas sí enojonas y algunas sí buena onda. De hecho, tuve una maestra que sí era muy grosera. Recuerdo que de niña me jalaba mucho la oreja. Y una vez fuimos a Coatzacoalcos y no sé si el clima o qué hizo que me saliera como yema de huevo, se veía del oído por lo mismo de que me jalaba. Le dije a mi papá le reclamó a mi mamá que por qué no había ido, pero a mi mamá no le había yo dicho. Y a esa maestra a la larga la mataron. Porque no sé si fue por algo que haya hecho o fue una simple equivocación, pero sí estuvo feito. Mi papá estuvo trabajando mucho tiempo en la telefonía. Casi siempre viajaba, o sea, pero cuando regresaba a la casa, pues sí. Recuerdo que un día de Reyes nos dejaron una moto y pues a mi papá siempre le ha gustado andar en moto, entonces pues sí, nos enseñó. De hecho era una moto pequeña, pero hasta eso no me costó mucho aprender a andar en moto.
Mi carácter es muy explosivo. Soy muy enojona. Se lo saca a mis papás. Los dos son así. O sea, mi papá sí con poquita de nada se enoja, se exalta y demás. Y mi mamá también. O sea, mi mamá es enojona, pero chillona. Lo mismo que yo, enojona, pero chillona. Y mi papá sí es enojón. Cuando entré a la secundaria sí hubo un cambio. Porque igual fue pues diferentes materias. Fui en una telesecundaria. Fui muy tranquila. De hecho creo que media rara. Porque no fui ni de las que se fue de pinta, ni nada por el estilo. Mi mamá sí fue de que me llevaba a la escuela, iba por mí y todo, entonces sí no. Por eso nunca me fui, siempre me amenazaba. Si te vas de pinta te voy a sacar y te voy a poner a vender chicles. Entonces los regaños para mí eran quitarme las salidas. No sé, a lo mejor con amigos de la escuela que íbamos a ir a jugar básquetbol. Si llegaba yo tarde, mi mamá me castigaba y ya no me dejaba salir. Hasta la fecha tengo contacto con compañeros de la secundaria y me han dicho que yo era la rara, la que no se iba de pinta, y una vez se fueron de pinta y yo no fui y los castigaron y pues me echaron la culpa que yo fui la que los acusó. De hecho nunca tuve novio en la secundaria, por lo mismo de que los niños pues obvio se fijaban en las que estaban ya más desarrolladas y pues yo no. Estaba yo, dicen, sin chiste. Había muchas niñas que estaban muy desarrolladas. Y yo quería entrar a estudiar en un bachiller con carrera técnica y era de paga. Entonces, pues sí, ya no se pudo. Entonces, mi abuelita tenía una vecina que tenía una cocina económica. Y le dije que si me daba trabajo y sí, me dio trabajo de mesera. Ahí estuve trabajando casi un año. Después mi madrina, la que era mi maestra en la secundaria, me mete a estudiar estilismo. Me mete a estudiar porque ella tenía una estética. Entonces me salgo de trabajar de ahí y me voy a trabajar a otra estética, a Plaza Dorada. Ahí conocí a un chico que se hizo mi novio y él me dijo que no quería que fuera estilista toda mi vida. Entonces él fue el que me apoyó a entrar al bachiller. Termino el bachiller y es con carrera técnica en puericultura, que es para trabajar con niños. De hecho, hice mis prácticas en Casa de Ángeles. Yo tenía 22 años y conozco a mi esposo, bueno, mi ahora esposo, Ildefonso. Lo conocí porque me lo presentó su cuñada. Yo no buscaba novio en ese entonces. Yo le dije que había terminado una relación. Iba a ser la boda de su sobrino, de mi cuñada. Nos invitaron y me dijeron que había alguien que me quería conocer. Pues a la vez me dio curiosidad del saber quién era y a la vez pues no andaba yo buscando una relación. Lo conozco, me cayó bien, o sea, se me hizo buen tipo. Él, yo creo, ya estaba enamorado de mí, porque de hecho me veía, dice, que pasarlo con los chicos que llegué a andar. A los 8 días fuimos a otra fiesta, que fue padrino el de pastel de 15 años. Él es músico. Y ese día de la fiesta me dijo que sí quería yo ser su novia. Cuando me llevó a mi casa y le dije que no. Al otro día me habló por teléfono y me dijo que qué hacía. Ya le dije que estaba haciendo qué hacer. Y me dijo que, o sea, sigue insistiendo. Y yo le dije que sí, pero que tenía que ir a pedir permiso a mi mamá. Yo dije, no va a querer, porque mi esposo es más grande que yo. Y ya empezamos a andar. Dijimos que solo un mes íbamos a durar y nos dejábamos. Y heme aquí. Como dijo el padre, hasta que la muerte los separe. Nos hicimos novios en marzo, un 4 de abril, que nos casamos. O sea, en un año exacto fue la boda. Es que él
siempre me dijo que guapo no era, pero tenía otras cosas. Y pues sí, o sea, es muy buena gente, muy amoroso. Mm, eh, la diferencia de edades yo creo que es lo que igual nos ha servido, porque yo soy muy del genio loco y él así como que me da el espacio. Yo me fui enamorando con el tiempo y pues ya llevamos 16 años de casados. Me apoya mucho y pues sí, todo eso fue poco a poco enamorando, porque es lo que decía, el físico con los años se acaba. Y sí es verdad, pero los sentimientos pues no, esos no se acaban. Pues por aquí me casé y por aquí me embaracé. Sí, luego, al mes de que nos casamos yo empecé con los síntomas. Yo dije a lo mejor por el cambio o algo que comí y no. Fuimos al doctor y resultó que estaba ya embarazada. Y nace mi hijo, se llama Miguel Alfonso, tiene 15 años. Después de que nace, pues me espero. Cuando mi hijo tenía 3 años y medio, me vuelvo a embarazar y nace mi hija. Mi hija se llama Fátima, tiene 11 años. Tengo otro hijo, es Eric Santiago, es un pequeño de 6 años con diagnóstico de autismo. Cuando nace mi hija, pues ya estábamos, mi esposo y yo, que solo nos quedábamos con 2 hijos. Porque pues sí salen caritos los niños. Entonces pues ya era como que más fácil luego las salidas con los hijos. Y luego pues resulta que nos enteramos que estamos otra vez embarazados. Pues me cayó como balde de agua fría porque nos estábamos cuidando y ya no buscaba yo pues más bebés, en una por economía, en otra por la edad. Pues ya no buscábamos, pero pues al enterarme que estaba yo embarazada, pues adelante. El primer mes me deprimí, porque, o sea, me deprimí, pero tampoco renegaba solo fue el cambio a los planes que teníamos. De hecho, con él fue con el que menos subí de peso y fue el más grande de los 3. Un niño muy sano, su APGAR fue de 9, fue muy bueno. Con el tiempo, como fue creciendo, a los 8 meses empezó a decir papá. Yo lo veía normal, igual que pues con sus hermanos, las cosas que hacía. Él empezó a caminar solito a los 2 años, lo que mis otros hijos fue al año ya caminaban. Entonces, pues había muchas cosas que muy simples eran y las hacía muy torpemente. O sea, su motricidad era muy torpe. Tenía comportamientos raros y mis papás empezaron con que llevara yo al niño a checar, que le hicieran, no sé, que alguna revisión para ver por qué era el motivo de su torpeza. Mi hermana era autista, entonces yo sabía que mi hijo probablemente tenía, porque tenía ciertas cosas que ella hacía de pequeña. La de tantas les hice caso, fui y saqué una cita en CEMERI para que le hicieran una valoración. Pues ya tenía yo como que esa espinita, como que yo sabía que sí tenía, pero era la negación. Después, el neurólogo que me atendió me mandó a hacerle una valoración y diagnóstico de autismo. El momento más doloroso que viví fue el tener ese diagnóstico. Es algo complicado porque fue un largo camino, el saber el que tenía, en lo económico, porque pues las valoraciones y diagnósticos son caros. Me sentí con tristeza, enojo y frustración.
yo entré en depresión porque las expectativas que siempre tiene uno, ¿no? Como mamá. Que el embarazo, que mi hijo va a hacer esto, va a hacer el otro. Cuando te dan un diagnóstico cambia todo. Cuando yo le digo a mi esposo que pues el diagnóstico de Santi es que tiene autismo, pues sí fue así como que siento que duro para él, porque lo que tú querías que fuera ya no se va a poder. Yo tomé curso de resiliencia, empecé igual a tomar cursos, a aprender más sobre el tema, porque pues si no se aprende, pues igual cómo lo voy a ayudar. Cuando a mí me dijeron que iba a ser cuidadora primaria de mi hijo, pues igual así como que dije, o sea, ¿cómo primaria? No, pues si tú te vas a ser responsable prácticamente, o sea, 24/7 de él. Entonces, bajo las circunstancias, pues no puede uno trabajar. Al ser un cuidador primario, obvio no tienes paga. Literal, tienes que estar 24/7 cuidando a tu hija, hijo. La única paga que tenemos como cuidadores primarios es el amor de nuestros hijos. Yo conocí una señora que en una plática dijo que apenas le habían dado el diagnóstico. Yo la vi y me vi ahí como un déjà vu, me vi reflejada en ella. Cuando andaba yo buscando diagnósticos y valoraciones, anduve preguntando, no bajaban de 8,000 pesos. Entonces sí fue así como que un golpe duro, porque pues la economía pues no está así como para que soltar 8,000 pesos al instante. Hubo una plática en Semeri, ahí conocí a la licenciada Gaby Carreño. Le platiqué que pues estaba yo buscando diagnóstico y valoración para mi hijo. Fue un angelote que me pusieron en el camino, y gracias a ella pues sí ya pude ahora sí empezar con los trabajos en sus terapias. Sí he sufrido de discriminación porque la gente no entiende lo que es el autismo. Los niños pueden entrar en crisis con el entorno, no sé, el ruido de un camión, un claxon, las luces, cualquier cosa puede detonar una crisis. Y la gente piensa que es un niño berrinchudo, que los papás no lo saben criar, educar. Entonces es de que si salimos, si les incomodan los gritos, pues con la pena. Él se está regulando y tampoco le voy a estar masacrando al niño para que la gente no diga nada. Y este es uno de los principales obstáculos que tenemos. Yo sé que la sociedad no está preparada para estar con niños autistas. Y nosotros como papás, se los juro que hay días en los que te la puedes pasar llorando todo el día. O sea, por toda esa carga que es del día al día. Que, o sea, no vamos a andar con letreros del niño tiene autismo. A mí me hace sentirme orgullosa de Santi. Creo que todo él. El ver sus avances. El ver que no podía caminar, no podía brincar, no podía gatear, y ahorita lo hace. O sea, aunque dicen son pasos de tortuga, yo los veo como pasos de gigante. Mis hijos en general lo cuidan, lo apoyan mucho, lo quieren muchísimo. El mensaje que les envío a quien ve mi historia es que el autismo no es una enfermedad. Que las personas que viven con este trastorno tienen una manera diferente de interpretar las palabras.
los colores, las formas y los sonidos del mundo que los rodea. Para las personas que apenas comienzan con este peregrinar sobre el autismo, les digo que donde están ustedes, así empecé yo. Pero con tratamiento terapéutico se logra incrementar la calidad de vida. En un futuro me voy a más experta en el tema del autismo, con mi marido yendo de la mano. Si pudiera yo cambiar algo, sería el estar más con mi hermana. Después de que me casé, tuve a mis hijos, como que ya se me hacía más complicado ir a verla. A ella le dio un infarto fulminante. El no haberla visto antes, yo creo que sí lo hubiera cambiado. Lo que hace especial a Erika es que tuvo la fortaleza para enfrentar el miedo, la incertidumbre y la falta de información ante este trastorno. He tomado talleres, he tomado cursos de resiliencia porque, como dicen, las pérdidas no solo son de seres queridos, también son pérdidas de expectativas que tiene uno. Que lejos de rendirse, transformó esta dificultad en una oportunidad para aprender, compartir y ayudar. Como persona he crecido mucho, he aprendido a ser más tolerante, más empática. Creo que mi niña interior estaría muy orgullosa de mí, porque he hecho muchísimas cosas que me propuse de pequeña. Pero sobre todo, que aprendió que el autismo no es un límite, sino una forma diferente de ver y sentir el mundo. Me gustaría que me recordara a mi esposo como esa mujer que aprendió a quererlo y terminó amándolo. A mí me gustaría que me recordaran como una mamá que trabajó y luchó mucho por sus hijos. En el caso de Santi, por el autismo, que buscó lo mejor para él.